¿Quieres que te explote la cabeza? Escucha esto. Para entender la recursividad, hay que entender la recursividad. Pero no basta con eso. Hace falta entender su caso base. Si no, no es tu cabeza la que explotará, sino que explotará el universo. En este vídeo voy a tratar de explicaros de qué trata la recursividad. La recursividad es un recurso que tenemos los programadores y como todo recurso tiene ventajas e inconvenientes. Básicamente, la recursividad es un método que se invoca a sí mismo. Lo podríais ver como si fuera un bucle, aunque realmente no lo es. Pero imaginaos que tenéis un bucle en el cual hay una condición que se evalúa y si esa condición se cumple, se ejecutarán una serie de instrucciones y si no se cumple, pues estas instrucciones no se ejecutan. Cuando se llega a la última instrucción, se vuelve a hacer la misma evaluación de esa condición y de la misma manera se puede volver a hacer una iteración detrás de otra hasta que la condición no se cumple y entonces el bucle termina. En el caso de los métodos recursivos, en lugar de haber una condición de salida, como en los bucles, existe lo que se denomina un caso base. En este caso base ya no hay una nueva llamada recursiva, con lo cual nos aseguramos de que toda la pila de llamadas recursivas que se han ido generando va a finalizar, con lo cual evitaremos que se provoque cualquier error. Antes os comentaba que la recursividad tiene ventajas e inconvenientes. Yo os voy a citar en este vídeo una ventaja y un inconveniente para que lo entendáis. Por empezar, por ejemplo, por la ventaja, y bueno, esto es una opinión mía, es que digamos que hay ciertos problemas que se expresan de una manera muy sencilla. Después vamos a ver un ejemplo con una resolución de un problema muy concreto y seguro que lo entendéis mejor cómo realmente se aprecia una solución muy sencilla. El inconveniente, pues bueno, es un tema físico de recursos. Realmente la recursividad, como comentaba, os he mencionado antes esa pila de llamadas, cada vez que se genera una nueva llamada recursiva se van amontonando en la pila cada llamada y esto lo que va haciendo es consumiendo más recursos del equipo. Es cierto que hay lenguajes de programación que optimizan muchísimo este mecanismo, porque de hecho hay ciertos lenguajes de programación que no disponen de bucles y su manera de solucionar esto es con la recursividad, pero bueno, aunque sea así, aunque esté muy optimizado, siempre se va a provocar un gasto mayor de recursos que si no se solucionara quizá de otra manera, por ejemplo, con iteraciones, con bucles. Para completar la explicación de este concepto de la recursividad, vamos a hacer una pequeña parte teórica y después una parte práctica con un lenguaje de programación. En esta primera parte teórica vamos a apoyarnos en una función matemática que creo que va a expresar bastante bien, en todo caso de una manera muy sencilla, este concepto de recursividad. Por favor, si hay un matemático en la sala, que levante la mano si escucha algún error, que lo deje en los comentarios y lo veremos, porque es importante. La función factorial se expresaría así: f de x igual a x y un signo de admiración. Realmente es muy sencillo. La función factorial, por ejemplo, 2 sería igual a 2 por 1, que sería igual a 2, lógicamente. Si tenemos 3 factorial, sería igual a 3 por 2 por 1, que en este caso sería 6. 4 factorial sería igual a 4 por 3 por 2 por 1, que sería
4 por 3, 12, por 2, 24. Y así sucesivamente. Creo que se entiende bastante bien la idea, ¿no? Veamos ahora la definición en notación matemática de la función factorial. Es una función a trozos y tendríamos que f de x es igual. Un trozo sería 1 si x es mayor o igual a 0 o menor o igual a 1. Y aquí hago un pequeño inciso porque, como veis, yo estoy considerando aquí en este vídeo que la función factorial de números negativos no estaría definida. El número más pequeño sobre el que se podría definir la función factorial, en este caso, sería 0. Tenemos el siguiente trozo, que sería x por f de x menos 1 si x es mayor de 1. Y aquí es donde se ve claramente la recursividad. Vayamos por partes para verlo y entenderlo bien. En este primer trozo, que es el caso base, tenemos que 0 factorial o 1 factorial, me da igual, en ambos casos sería igual a 1, porque x es mayor o igual que 0 o menor o igual que 1, es decir, o es 0 o es 1, en ambos casos es 1. Pero en este trozo de aquí, como veis, el resultado de la función aparece nuevamente la misma función f. Lo que pasa es que le pasamos el mismo valor x restándole 1. Vamos a ver esto sobre los ejemplos que hemos visto antes y vais a ver que lo entendéis muy bien, porque es muy sencillo. Tenemos, por ejemplo, empezamos por aquí, 2 factorial. 2 factorial es 2 por 1, que es igual a 2. Perfecto. Después hemos visto este caso de aquí, que 3 factorial es 3 por 2 por 1. Pero si os fijáis, y esto es bastante claro, esto de aquí es esto de aquí, con lo cual esto sería igual a 2 factorial. Con lo cual podríamos decir que 3 factorial es igual a 3 por 2 factorial, que es igual a 6. El otro ejemplo, teníamos 4 factorial, vemos que es 4 por 3 por 2 por 1, pero 3 por 2 por 1 realmente es todo esto de aquí, que era igual a 3 factorial. Con lo cual diríamos que 4 factorial es igual a 4 por 3 factorial, que es igual a 24. Y así sucesivamente. Si os fijáis, esto de aquí se correspondería con esto de aquí, que decimos que la función factorial de un número es ese número por la función factorial de un número menor. Esto lo que va haciendo va haciendo llamadas recursivas, tal como os estaba diciendo, porque aquí es que termina enseguida, pero aquí en este caso hacemos y repetimos 4 factorial es igual a 4 por 3 factorial y 3 factorial es igual a 3 por 2 factorial. Que, bueno, el resultado lógicamente siempre es el mismo, pero aquí se ven las diferentes llamadas recursivas. O sea, es decir, para resolver la función factorial se van haciendo llamadas recursivas sobre la misma función. Lo que pasa que lo que estamos haciendo es, en cada llamada recursiva vamos reduciendo en una unidad el valor de x. ¿Hasta cuándo? Hasta ese caso base, hasta que la x va disminuyendo 4, 3, 2, hasta que llega a 1, y entonces tendríamos este caso base en el cual la función nos aseguramos que es 1. Ya no hay en este caso una nueva llamada recursiva, con lo cual nos aseguramos que toda esa pila de llamadas que se han ido generando va a terminar ahí. Ahora vamos a ver en esta parte práctica la implementación de este mismo problema del factorial de una manera recursiva. Pero
Como comparaba un poquito el tema de las llamadas recursivas con los bucles, he querido crear dos métodos para resolver este mismo problema, el problema del factorial, y como veis, el primero de ellos representaría, digamos, la solución iterativa, ¿vale? He creado dos métodos, factorial iterativo y factorial recursivo, que ahora después veremos. Entonces, vamos a ver primero esta solución, porque creo que también os va a ayudar a entender mejor al compararla un poquito con los bucles, ¿no? Con las repeticiones por iteración y después pues contraponiéndola con la recursividad en sí misma. Bien, vamos pues con esta primera versión, que sería factorial iterativo. Antes un pequeño inciso, a lo mejor hay algunos que habéis apreciado un pequeñísimo cambio en los condicionales del método. Bueno, esto es porque, como ya os he comentado en la parte teórica de la explicación de la recursividad, os había comentado que para este vídeo en concreto consideramos que la función factorial no existe para valores menores a 0, para valores negativos. Entonces, aquí, para ser coherente con esto, he cambiado un poquito los métodos para no considerar tampoco que n puede ser menor a 0. Entonces, realmente no se trata de un error, es una imposición que nos ponemos en estos dos métodos, en los cuales consideramos que no es posible que sea n menor a 0. Vale, pues dicho esto, vamos con la explicación. Tenéis el primer if, que lo que hace es que evalúa si n es 0 o es 1, en cuyo caso vamos a devolver un 1. En cualquier otro caso, lo que vamos a hacer es aportar la solución iterativa, considerando, repito, que n en este else va a ser mayor a 1 siempre, ¿vale? No va a ser el otro caso que podría ser que fueran negativos. Entonces, aquí esto lo podéis encontrar en internet resuelto de muchas maneras, ¿vale? Al final, la única condición para que esto sea válido en este ejemplo es que la solución sea iterativa, ¿vale? Entonces, yo lo he hecho de esta manera, no tiene por qué ser la mejor, obviamente no es la única, pero es una manera que funciona. Lo que hacemos es, el parámetro n nos lo guardamos en una variable privada que sería res. Y después lo que hacemos es, nos definimos un bucle en el cual la variable i va a tomar valores desde n-1 hasta que i sea mayor a 1 descendiendo, ¿vale? Tenemos que i en cada iteración va a descender una unidad. En cada iteración lo que va a hacer es que res va a acumular una multiplicación que va a ser multiplicarse ella misma, su valor actual, por el valor actual de i en cada iteración. Y después lo que haremos será devolver res. Si hacemos un poco de memoria de la explicación teórica de antes, por ejemplo, en el caso de 2 factorial, tendríamos que n sería igual a 2, aquí lo que asignaríamos a res el valor 2, y en este ejemplo no entraría en esta iteración porque tendríamos que i sería n-1 sería 1 y ya no cumpliría la condición de que i es mayor a 1, porque ya sería 1, con lo cual directamente devolvería res, que en este caso es 2, y esto sería correcto. En el caso de 3 factorial sí que habría una iteración, res valdría 3, y después sí sería primero 2, porque sería n-1, en esa iteración res sería igual a res por i, sería 3 por 2, que sería 6, y en la siguiente iteración ya no entraría porque i sería 1 y ya no cumpliría la condición, y devolveríamos ese número 6. En el caso de factorial 4 sería el mismo ejemplo, pero habría dos iteraciones, res valdría 4 y después la i sería primero un 3 y luego un 2. Entonces tendríamos pues lo de antes, 4 por 3 por 2, que sería 24. Si os fijáis, la i podríamos hacer que hubiera descendido hasta 1, no hubiera pasado nada, hubiera funcionado también, pero nos evitamos esa multiplicación porque obviamente cualquier número multiplicado por 1
es el mismo número. Entonces, aunque estrictamente la función factorial pues sea 2 por 1, 3 por 2 por 1, 4 por 3 por 2 por 1 y así sucesivamente, a nivel de desarrollo pues no es necesario hacer que baje una unidad. Bueno, pues llegamos al segundo método, que es la solución recursiva del problema del factorial. Y bueno, aquí a simple vista ya creo que se aprecia la ventaja que os mencionaba al principio del vídeo, que no es otra que la sencillez en la solución. Aquí realmente estáis viendo plasmado tal cual está definida matemáticamente la función factorial, la tenéis plasmada aquí con código en este caso de C#. Si n es 0 o n es 1, devolvemos un 1. Eso es el caso base, ¿vale? El caso que asegura que va a haber un fin de la pila de llamadas recursivas. En otro caso, cuando n sea mayor a 1, lo que devolvemos es como resultado ese mismo n por factorial recursivo de n menos 1. ¿Y qué es factorial recursivo? Es la misma función, o sea, es decir, se le vuelve a llamar a la misma función pero con una unidad menos. Entonces lo que va haciendo es 4 factorial es igual a 4 por 3 factorial. ¿Y 3 factorial qué es? 3 por 2 factorial. ¿Y 2 factorial qué es? Pues 2 por 1. Bueno, ya para terminar, no quería desaprovechar la oportunidad de, bueno, a ver, demostrar el funcionamiento digamos, de estas dos funciones, de estos dos métodos de resolución de la función factorial de manera iterativa y recursiva. Y además vamos a aprovechar la traza que nos ofrece Visual Studio para ver en tiempo real las llamadas, el comportamiento en el caso de la versión iterativa y el comportamiento de la versión recursiva, y sobre todo lo que os he estado mencionando en cuanto a la recursividad de esa pila de llamadas que os mencionaba. Pues bueno, vamos a ver físicamente esa pila de llamadas aquí. Entonces, vamos a ejecutar. Tenemos una variable que le asignamos 4 para poner un ejemplo de resolución. Ahora lo que vamos a hacer es entrar en la ejecución de cada una en cada uno de los dos métodos para ver el resultado, pero sobre todo la traza, o sea, los pasos que se van siguiendo, porque creo que vais a apreciar muy bien la diferencia entre una ejecución y otra. Creo que es este botoncito, ¿vale? Entonces, tenemos, como veis, n tiene el valor 4, entonces no se cumple que n sea 0 o n sea 1, con lo cual nos vamos aquí y asignamos a res el valor 4, y ahora vamos en este caso, a iterar. Creo que, vale, aquí vais a ver, creo que se ve más o menos las variables locales, ¿vale? Para inspeccionar los valores que van tomando. Entonces, en este caso, primero i vale 3, res vale 4, que es el valor que ha recibido de n, y entonces ahora hace la primera multiplicación, que va a ser 4 por 3, ¿vale? Ahora ya tenemos que res vale 12. Disminuye i en una unidad, hace la evaluación y vemos que aún podemos iterar otra vez. Entonces ahora res vale 12 e i vale 2, con lo cual hacemos la multiplicación y ahora res vale 24, que es lo que bueno, pues estábamos viendo. Y vuelve a bajar en una unidad, vuelve a hacer la evaluación de i, en este caso i ya no es mayor a 1 porque ya es 1, con lo cual ya no hay más iteraciones, y lo que va a hacer el método ya es devolver res, que en este caso es 24. ¿Vale? Bueno, esta línea de aquí lo que va a hacer es escribir por pantalla el resultado, ¿vale? Lo tenemos, lo veis aquí abajo, ¿vale? No sé si se ve, que es un 24.
Y ahora vamos a ver la ejecución del factorial recursivo, que creo que es lo más interesante. Esto es así, F11, vale. Vamos a poner aquí y, a ver, vamos a activar la pestañita esta de aquí de pila de llamadas, ¿vale? Aunque, bueno, aunque me veis a mí aquí, pero no os tapo nada, ¿eh? Porque realmente, a ver, bueno, no sé, esto de ahí, no os estoy tapando nada, ¿eh? Aquí vamos a ver la pila de llamadas y bueno, vais a ver que es muy chulo porque se refleja físicamente lo que pasa. Bueno, en este caso n vale 4, hace la evaluación del caso base que no se cumple, con lo cual tenemos que vamos a devolver n por factorial recursivo de n-1. Vale, fijaos que aquí esto es la pila de llamadas. Aquí tenemos digamos, el programa principal, el program, el main, que es el método estático que tenemos aquí, ¿vale? Y esto es se ha apilado la primera llamada, pero es esta llamada. De momento no hay llamadas recursivas, es simplemente la llamada que hace main a este método. Bien, a ver que no pierda el hilo. Vale. Bueno, pues vamos a hacer la primera llamada recursiva. Bueno, pues aquí veis que ya se ha apilado otra llamada. O sea, esto es físicamente que en la pila de llamadas, en la memoria, se ha acumulado otra llamada más a este mismo método. Y aquí hago un pequeño inciso porque también es importante que sepáis esto. Ahora estamos en un contexto totalmente diferente. O sea, es decir, hemos llamado al mismo método, pero ahora mismo todas las variables locales que pudiera haber dentro de este método no son las mismas variables que la llamada original. Cada vez que se hace una llamada recursiva se genera un nuevo contexto en el cual las variables locales, repito, tienen unos valores diferentes, no arrastran los valores de las llamadas recursivas previas. La única manera de jugar con esos valores previos es a través de los parámetros de entrada. Aquí, lógicamente, estamos hablando de factorial, hay millones y millones de ejemplos de funciones recursivas y cada una tiene su estrategia, pero esta en concreto se basa en que se le va pasando el mismo valor con una unidad menos, con lo cual tenemos ese valor de n, ¿vale? Pero este n que estamos viendo ahora es un n en este contexto, ¿vale? En este contexto. Bien, vuelve a hacer una evaluación del caso base, no se cumple, con lo cual tenemos que ir a realizar una nueva llamada recursiva, en la cual va a ser n, que vale 3, por factorial recursivo de n-1. Va a volver a hacer otra llamada recursiva. Vuelve a incrementarse la pila, ya tenemos otra llamada más, ¿vale? Con lo cual, esto haría referencia a la desventaja que os comentaba de las llamadas recursivas, que es que estamos gastando recursos porque la pila se va incrementando. Esto lo que va haciendo es, en memoria, como os digo que tenemos que tener un contexto diferente cada vez que nos encontramos con una nueva llamada recursiva, implica que en memoria tenemos que tener un nuevo espacio donde todas las variables son diferentes, ocupan posiciones de memoria totalmente diferentes, y esa es la explicación física de por qué estamos gastando más recursos. Bueno, seguimos con la ejecución. En este caso ahora, como veis aquí abajo, n vale 2. Entonces, aún no estamos en el caso base, con lo cual volvemos a hacer otra llamada recursiva que va a ser 2 por el factorial de 2 menos 1. Volvemos a hacer otra llamada recursiva, tenemos otra vez otra pila bueno, otro elemento dentro de la misma pila, o sea, que la pila está incrementando su tamaño, ¿vale? Con lo cual tenemos más recursos en memoria. Pero ahora esta vez
n va a entrar en el caso recursivo, porque ahora n no vale 0, pero sí que vale 1, con lo cual vamos a devolver 1. Bien, ahora, ¿qué va a pasar ahora? Y esto es lo más guay de todo, que ahora lo que va a hacer es desenrollar toda la pila que se ha ido generando, porque en cada llamada recursiva le hemos dicho que devuelva n por una llamada a su mismo método. Entonces ahora lo que está haciendo es desenrollar la pila y resolver todo lo que nos va devolviendo. Bien, pues vamos allá, ya se sale porque devuelve un 1. Ahora volvemos, ya desenrollado uno de los elementos, ¿vale? Y ahora vamos a ver cómo esta pila, fijaos aquí abajo, cómo se va a ir desenrollando a medida que yo vaya dando un paso de ejecución, porque va a ir devolviendo los resultados, ¿vale? Que iba esperando cada llamada. ¿Vale? Hace el return, con lo cual se sale del método, se desenrolla, con lo cual ya tenemos una llamada menos, se sale del método, vuelve a desenrollar, se sale del método y como ya ha desenrollado todas las llamadas recursivas, vuelve la ejecución aquí a program, ¿vale? Al método main. Si le damos a ejecutar, no hemos visto la salida, pero bueno, ahora la veis que lógicamente el valor no podía ser de otra manera que el mismo, 24. Y ya podríamos finalizar la ejecución y el programa terminaría y pues bueno, tenemos que nos ha devuelto en ambos casos el valor 24. Lógicamente para un valor tan pequeñito como 4, pues la resolución del factorial tanto en la versión iterativa como la versión recursiva no se van a apreciar diferencias porque bueno, aunque exista esa pila, pero es muy pequeñita. Cuando decimos que supone una carga de trabajo para el sistema y que puede llegar a representar una desventaja, hablamos de valores ya bastante altos, ¿vale? Yo podría, por ejemplo, hacer una ejecución, por ejemplo, para un valor, y bueno, no va a ser muy alto, voy a poner, por ejemplo, 10, y si le damos a continuar, pues bueno, nos da aquí un resultado de 3.628.800. Pues bueno, empiezan a ser ya valores altos. Aquí hubieran habido, o sea, la pila de llamadas es bastante más grande y ya no os quiero decir si empezamos a estresar al sistema y decirle que nos calcule el factorial de 100, de 1000, de 1.000.000. Y aún así, factorial no es un método que estrese pues bueno, de una manera muy notable al sistema con la solución recursiva. Pero hay ciertos problemas matemáticos, como por ejemplo la serie de Fibonacci, que si se puede resolver de una manera recursiva, digamos que su planteamiento como algorítmico es muy sencillo expresarlo de una manera recursiva, pero, o sea, exprime de tal manera al sistema que bueno, si queréis hacer un ejemplo e investigar un poquito, vais a ver cómo con números de la serie de Fibonacci muy pequeños, dependiendo de lo potente que sea vuestro ordenador, o sea, puede llegar a dar un fallo, y no conseguir resolverlo o estarse muchísimo tiempo porque realmente, bueno, es muy curioso. La verdad que os lo aconsejo, no pasa nada, quiero decir que no se va a estropear nada, pero para la gente más inquieta os propongo como deberes para vuestra casa que resolváis el problema de Fibonacci de una manera recursiva y veáis qué pasa. Pues hasta aquí el vídeo. Espero, vamos a ver, lo primero de todo, espero que lo hayáis entendido. Es cierto que la explicación que he dado, pues, bueno, sea bastante sencilla, pero bueno, era un poco la idea, ¿no?, de este vídeo, de que introduciros en este concepto de la recursividad para aquellos que no la conocierais. Y oye, para la gente que sí lo conocierais, si os he podido aportar alguna idea o algún concepto extra, pues genial, la verdad que es estupendo.
Si además os habéis divertido, como me he divertido yo, pues bueno, es que os engancha esto de la programación tanto o más que a mí. En todo caso, para mí ha sido un placer como siempre y bueno, sí que os pido que si de verdad os ha gustado el vídeo, que le deis un like muy fuerte, que os suscribáis al canal y os unáis a esta comunidad de The Master Code TV, que poco a poco va creciendo, que compartáis este vídeo también si os ha gustado bueno, pues con todos vuestros conocidos en las redes sociales y que bueno, poco a poco pues lleguen estos vídeos, este tipo de contenido a más gente que seguro que le puede interesar. En todo caso, como digo, que ha sido un placer, que espero que os vaya muy bien y que nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto.